Hay historias que no se cuentan porque parecen muy personales, pero hoy decidí contar la mía. Hola, soy Carmen Telles, soy mamá de Alan Telles, un joven artista plástico y que además nació con síndrome de Down. Durante años mi vida giró alrededor de la palabra diagnóstico discapacidad. Pero hoy quiero contarte algo más profundo. No solo lo que viví, sino lo que aprendimos y en lo que se ha convertido. Cuando Alan nació, por supuesto que cambió mi vida, porque además de enfrentarme con este diagnóstico del cual no conocía nada, estamos hablando de los años casi 2000, cuando no existía toda esta revolución del Internet y de la inteligencia artificial. Así que a mí me tocó investigar, leer, buscar, en fin, todo lo que fuera relacionado con el síndrome de Down, qué era y qué iba a suceder. Pero además de este duelo que yo le llamo, porque sí es un impacto, porque todas las mamás cuando estamos embarazadas nos preparamos para que llegue a nuestra vida una niña o un niño, pero casi nunca pensamos en una condición, ¿verdad? Y si lo pensamos, pues tratamos de evadirla de aquí, sacarla, ¿no? Porque pues nadie quiere tener un hijo con alguna condición y sobre todo cuando no la conoces. Y bueno, pero además de todo este duelo, yo estaba pasando un abandono, así es, porque al final me tocó criar sola a Ala. Así que fueron dos emociones completamente diferentes a las que yo me enfrenté. Una la evadí y la otra la enfrenté, pero sobreviviendo. Sobreviviendo porque mientras yo veía a mi hijo crecer aparentemente normal, por decir así, que es una palabra que es muy común que la utilicemos cuando se trata de un niño que no tiene alguna condición que se ve. Por otro lado, los médicos me hablaban de enfermedades, de un futuro muy gris, de muchas cosas que la verdad vivía con miedo, con incertidumbre. Muchas noches me imaginaba qué iba a pasar con mi hijo, pero por otro lado, también sabía de terapias, de muchos avances médicos, ¿no? Y no porque quisiera quitarle la condición, sabía de antemano que es una condición, no una enfermedad, pero sí sabía que podía ayudar a mi hijo, pues, a que su vida fuera aún más fácil. Sin embargo, en el país y en la ciudad donde yo vivo, pues realmente no tenía al alcance todas estas herramientas. Sin embargo, no me quedé ahí, porque si de algo estaba muy segura, es que yo no quería que mi hijo creciera con todas estas etiquetas, ¿no? De niño por siempre, angelito, y que a mí me vieran con piedad, ¿no? Como muchas veces me decía, pobre de ti, ¿qué va a pasar de ti? Ya no tengas más hijos, mira, este niño te salió malito, y tantas cosas, ¿no? Que fui acumulando, y además yo aquí en mi silencio, porque además tenía otra situación que yo no sabía, que yo decía que estaba bien, pero no estaba bien. Sí, era la verdad. Pero en ese momento lo único que me preocupaba era que mi hijo tuviera lo básico, ¿no? Yo salía a trabajar todos los días y él se quedaba al cuidado de una persona porque yo ya no tenía mis padres, así que sí fue muy difícil y muy complejo. Y sé que así como muchas madres que también pasan situaciones difíciles, porque no soy la única, pero sí es muy complejo, ¿no? Cuando tienes que salir a trabajar casi todo el día y dejar a un niño y que en las escuelas no te lo reciben y en las escuelas que te lo reciben te marcan un horario, entonces realmente era la locura. Yo, vaya, anochecía y amanecía y mi vida estaba así, llena de sobresaltos y sobreviviendo y sorteando la situación. Siempre fue así. Pero por otro lado, Alan crecía aparentemente normal, ¿no?
Él dejó el pañal al año, dejó el biberón al año, caminó, sí tenía algunas situaciones de ortopedia y cosas así. Yo siempre le buscaba y todo lo que yo generaba era para que mi hijo estuviera bien. En esa época las escuelas regulares no los recibían, no había estos programas que actualmente creo que hay, que se llaman USAER. Entonces a mí no me tocó eso, me tocó que era o va a irse a las escuelas de educación especial, busca el DIT o a ver quién la ayuda, ¿no? Porque no había esa apertura que actualmente ya la existe. Pero también en esos espacios él no encajaba. Y aquí te voy a decir por qué, y no porque sean malos, porque yo creo que todos los espacios educativos te aportan algo bueno. Pero en el caso de Alan, pues él desde muy pequeño le gustó dibujar y pintar. Yo no lo veía como una actividad así, algo muy extraordinario, porque pues a todos los niños les gusta dibujar y pintar, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros nos empezamos a dar cuenta que Alan pues era algo más que una actividad de cualquier niño. Así que a partir de ahí empezamos a observarlo y fue un hermano el que me dijo, solamente tú no te das cuenta que a tu hijo le encanta pintar y que pinta trazos como los de Picasso. Y ahí fue cuando Alan empezó a conocer el arte. Le regalaron unos libros de Picasso y él emocionado decía, mamá, yo quiero las artes. Fue muy difícil que él ingresara a una escuela de arte, porque sí, como te repito, eran unos años donde no había tanta apertura. Y finalmente, después de muchos meses buscando y tocando puertas, un día le dije a mi hijo, lo abracé y le dije, yo no sé dónde vas a estudiar arte, pero lo que sí te prometo es que sí vas a entrar a una escuela. Y esa promesa se hizo realidad. Él ingresó al taller libre de pintura de la Escuela Municipal de Bellas Artes. Y ahí empezó, durante 5 años estuvo estudiando. Después el maestro me dijo, ¿sabes qué? Pues yo no sé qué quieras hacer con tu hijo porque él tiene muchas habilidades, es muy talentoso. Y lo que yo te sugiero es que empecemos a formarlo como un profesional. Y yo decía que sí, yo no me interesaba si tenía o no podía económicamente, porque tenía que incorporar a maestros que trabajaran por horas en casa con él. Y bueno, yo dije que sí a todo. Por supuesto, vino la otra parte un poco conflictiva para mí, que era la económica. Así que bueno, pues se me hizo fácil pedir apoyos, ¿no? En los 3 niveles de gobierno, porque yo decía, pues yo tengo un hijo que le gusta el arte, que tiene síndrome de Down y wow, ¿no? Para mí era lo máximo. Y no tuve respuesta, así que bueno, opté por buscar un segundo trabajo. Después de mi oficina, que trabajo como secretaria, empecé a trabajar en ventas. Vendía un poco de todo, así que me la pasaba todo el día trabajando y pasaba en la tarde cuando salía de la oficina, subía a Alan al coche y Alan durante muchos años así se la vivió, ¿no? Y bueno, pues llegó el día de hacer una exposición, fue todo un éxito. Vinieron las redes sociales y empezó Alan a descubrirse, ¿no? Lo empezaron a descubrir, a invitar a eventos, y ahí fue cuando conoció a un curador de arte que lo descubrió a través de Facebook. Y él, que hasta la fecha es su representante, fue quien nos empezó a guiar y nos dijo, lo primero fue, ¿hasta dónde quieres llegar con tu hijo? Obviamente yo no tenía respuesta porque yo no conocía nada de lo que era el arte. Yo no sabía nada, era la primera vez que yo asistí a un museo y bueno, pues él me dio esta apertura de decir, ¿sabes qué? Piénsalo, ven cuando nosotros tengamos eventos y así fue que empezamos a invertir. Ahora era en el viaje a Ciudad de México. Y sí, fue muy complicado porque de pronto yo trabajaba y teníamos que ir un día y regresar y bueno, la verdad es que fueron experiencias muy, muy bonitas, aunque muy cansadas, pero hay muchas anécdotas, ¿no? Y yo digo que atrás del éxito, pues siempre hay una historia, ¿no?, que contar. Y en el caso de Alan, pues sí, efectivamente, no tenía ropa adecuada, fue con ropa prestada, viajábamos de ida y de regreso y en fin, muchas cosas. Pero al final, Alan logró crear una carrera
una carrera en museos con artistas reconocidos, empezó a hacer colaboraciones con instituciones, con organizaciones, reconocimiento con la CE, con la UNAM, con el POLI, con Teletón, con la ONU, viajó a Nueva York, su obra se fue a Japón y empezamos a trabajar en él. Y bueno, pues aquí venía la segunda parte, que era los conocimientos. A mí se me hacía fácil, yo decía, donde lo inviten lo llevo, y pues ahí están sus redes sociales, ¿no? Yo subo cada vez que se pueda, sin ninguna estrategia, sin nada, porque yo no sabía nada del marketing digital. Y bueno, pues fue cuando yo me enfrenté a una cruda realidad, que también tenía que conocer todo esto. ¿Por qué? Porque cuando Alan empezó a vender, se me hizo fácil pues contratar a algunas agencias de marketing que realmente ni me daban resultados, pero yo tampoco sabía pedirlos porque yo no sabía nada de esto. Entonces lo que opté fue estudiar marketing digital, estudiar finanzas, estudiar planeación de negocios, estudiar un poco de todo, sin ser experta, pero al menos ya decir, lo entiendo. Puedo pedir un servicio y sé lo que tengo que esperar de él. Y así fue cuando empecé yo a crear toda una estrategia en el tema del marketing digital de Alan. Y así fue que empezaron a llegar colaboraciones con marcas muy reconocidas, como la Ford, como Kipling, como varias colaboraciones que ha hecho Alan con marcas, ¿no? Alianzas de impacto social, campañas, en fin. Así que, bueno, pues Alan actualmente es una marca personal. Su obra forma parte del acervo cultural de la nación, y realmente no solamente el síndrome de Down llegó a impactar mi vida, a sufrirle, porque fueron años donde yo no sabía hacia dónde ir. Yo pensé que efectivamente me creí esta etiqueta, pero lo que yo no sabía es esta sorpresa que me tenía destinada a la vida, ¿no? Porque no solamente descubrí el talento de mi hijo y lo transformé, su diagnóstico, en un propósito, sino también me descubrí a mí, aprendí a conocerme, trabajé mis heridas, porque sí, esa fue la base fundamental para seguir impulsando a Alan, que yo sanara todas mis heridas del pasado. Y hoy por hoy me considero que soy una mujer líder, una mujer que transformó un diagnóstico en propósito, y que ahora seguimos trabajando para devolverle a la vida todo lo que nos ha dado. Así que este canal es para compartir nuestra historia, el proceso, el arte de Alan. Si quieres conocer sus obras de arte, puedes seguirlo en todas sus plataformas. Él se encuentra como Alan Telles Arte, y su sitio web www.alantelles.com. Así que dale clic a la campanita, suscríbete, síguenos, y bueno, pues este es parte de todo este viaje creativo, y que no solamente es para Alan, sino para todas esas familias que, como yo, sueñan con un futuro diferente para sus hijos.